la fe puesta a prueba, que no deja de confiar en el futuro. En este pasaje de hoy, amada iglesia, en esta porción que hemos leído de Hebreos 11, el escritor de Hebreos continúa con su lista de hombres y mujeres de fe que ha iniciado empezando por Abel. Todos los que ha mencionado hasta ese versículo que leímos, todos los encontramos en el libro de Génesis. Por cierto, la porción que hoy leímos finaliza con las personas que encontramos en el libro de Génesis. Y el siguiente versículo pasa ahora con Moisés del libro de Éxodo y con el resto de hombres y mujeres de fe que están en el resto del Antiguo Testamento. Entonces él cierra la sección de Génesis con los que podemos llamar los patriarcas. Por lo que entonces hoy voy a exponer acerca de estos ejemplos de fe, tanto de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Voy a hacer un énfasis o voy a tomarme más tiempo en la prueba de fe que Dios puso a Abraham. Vamos a la prueba de fe a Abraham. Abraham es conocido hasta nuestros días como el padre de la fe o como el amigo de Dios. Dios le prometió, pero fue aún más, Dios le juró que lo bendeciría en abundancia y que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo. Esa fue la promesa de Dios a Abraham. Cuando Abraham ya tenía 100 años, le nació el hijo de esa promesa, a quien puso por nombre Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Un día Dios decide probar a Abraham y le pidió que tomara a su hijo y que lo llevara a la tierra de Moria y que lo ofreciera en holocausto. Abraham era un hombre que a lo largo de sus años había conocido a Dios. Por algo se le conoce como el amigo de Dios. Y él, sabiendo que las promesas de Dios son inquebrantables, siempre tuvo fe en Dios, que él cumpliría su palabra aun si su hijo era sacrificado en holocausto. Por lo tanto, Abraham, ante la solicitud de Dios, obedeció sin dudar. Dice la Biblia que luego de que Dios le pide que sacrifique a su hijo, dice la Biblia, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Caminó por 3 días. ¿Qué 3 días para este hombre? Solo él sabía lo que Dios le había pedido. Sus siervos no lo sabían y su hijo no lo sabía. Solo sabemos que fueron 3 días. Lo que pasó en esos días, la Biblia no lo revela y mi imaginación puede cometer muchos errores. Nos limitamos a saber que fueron 3 días. Iba decidido a obedecer por fe en el Dios que había prometido. Recuerden que años antes de que Isaac naciera, ya se había dicho de Abraham en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ya era un hombre que había creído en el Señor. Cuando la Biblia nos pone a Abraham como un ejemplo de fe, no nos está diciendo que todo fue fácil en su vida. En absoluto, no tiene nada que ver. De hecho,
estamos recordando un momento duro y difícil de su vida. Esos 3 días, cuando iba a ofrecer en holocausto a su hijo camino a la tierra de Moria, ya lo dije, pero lo quiero repetir, no fueron fáciles. No sé qué pasó en su mente, qué pensamientos tuvo, qué había en su corazón, qué emociones experimentó, pero sé que fueron días difíciles. Como todos nosotros también tenemos días difíciles. En el caso de Abraham, en medio de esos días tortuosos, la fe le dio fuerzas para continuar su caminar hacia Moria en obediencia a Jehová Dios. De igual manera puede ser en nuestras vidas. Nosotros tenemos días, momentos, temporadas duras y difíciles, pero por nuestra fe en el Señor, por el Dios de nuestra fe, podemos caminar en fe en los días más tortuosos. Podemos caminar en obediencia aún en las situaciones más densas. Podemos caminar en fe cuando no sabemos lo que hay adelante, porque caminamos en fe. Vayamos al holocausto. No hay que olvidar que la solicitud de presentar a su hijo Isaac en holocausto era una prueba. El texto que leímos en Hebreos 11 lo dice, lo recuerda con claridad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, era una prueba. Este tipo de pruebas son las que revelan lo que hay en el corazón. ¿Han visto a un técnico en electricidad o en electrónica incluso que agarran unos, le llaman, palabra en inglés, un tester, un probador? Están probando y dice, no, aquí no hay voltaje o no hay el suficiente voltaje. Aquí hay un problema. Bueno, la fe, Abraham estaba puesto a prueba. Y estas pruebas no tiran voltaje, pero revelan lo que hay en el corazón. En medio de las pruebas es cuando se devela lo que hay en nuestra alma, en nuestro corazón. Ahí se ve si nuestra fe es genuina, si nuestra fe es firme, si nuestro amor es real y total, y si nuestra obediencia es por convicción o por conveniencia. Ahí es cuando se prueba lo que hay en nuestro corazón. En el caso de Abraham, él estaba siendo probado y sin duda ahí salió lo que había en su corazón. Luego de esos 3 largos días de camino, cuando llegaron al monte Moria, dice la Biblia que alzó Abraham sus ojos. Ya estaban en tierra de Moria. Y Abraham alzó sus ojos y vio el lugar, el punto exacto pues, y vio el lugar de lejos. Ay, hermanos, intento imaginar ese momento y solo puedo decir, ¿qué momento? ¿Qué cosas? Cuando llegó al punto de la tierra y dijo, allá va a ser el sacrificio. Allí, en ese punto, cuando él visualiza el lugar exacto, les dijo a sus siervos, aquellos que fielmente lo acompañaban, les dijo, esperen aquí ustedes 2, con el asno. La Biblia lo dice así, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros, les dice. Hermanos, creo que esos 3 días fueron de comunión con Dios.
Dios estaba viendo el corazón de este hombre, que estaba dispuesto a ir y a adorar al Señor en medio de una situación tan dura. Antes de salir juntos, él y su hijo, al lugar indicado, tomó a Abraham, dice la Biblia, la leña del holocausto. Tomó la leña, aquella que había venido cargando. Pero no solo tomó la leña del holocausto, dice que la puso sobre su hijo. Le dijo: hijo, usted va a llevar esta leña para el holocausto. Y la puso sobre él. Figúrese por favor la imagen de Isaac cargando la leña del holocausto donde él mismo sería sacrificado. Sin duda es una imagen como la de Cristo cargando la cruz. Es la imagen de aquel hijo que su padre lo lleva al sacrificio y le dice: cargue la cruz. Es sorprendente cómo estas historias de fe están apuntando a aquel suceso futuro de Jesucristo. Bueno, además de eso, de poner la leña sobre Isaac, luego de ponerla, dice la Biblia que Abraham tomó en su mano el fuego, las herramientas para hacer el fuego, y el cuchillo, y fueron ambos juntos y empezaron a caminar al lugar exacto. Isaac cargando la leña, Abraham con el cuchillo para el sacrificio del holocausto y con el fuego. Lo que sucedió en esa corta travesía de ambos hacia el punto exacto del holocausto es algo que tampoco se nos reveló. Lo que sí sabemos es que Abraham caminó en fe hacia el lugar exacto del sacrificio. ¿Cómo lo sabemos? Lo vemos en su obediencia al ir y llevar a su hijo e ir listo para el holocausto. Leamos, por favor, qué fue lo que pasó cuando Abraham e Isaac llegaron al punto exacto del lugar del sacrificio. Génesis 22, versículos 7 y 8. Repito para los que toman nota. Génesis 22, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Si a mí se me hace un nudo en la garganta, no me imagino a Abraham. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Estos son sucesos históricos, reales, de Abraham, el padre de la fe, junto con su hijo, el hijo de la promesa, del cual Dios había prometido. Un punto tenso en la historia de este hombre. Allí, hermanos, hay una expresión que es un destello total del resultado de la prueba a la que Abraham estaba siendo
sometido. Ahí sale lo que hay en su corazón. Cuando le dijo a su hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Cada palabra dicha en esa expresión está saturada de fe. No hay dudas, no hay desconfianza. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. En ese momento tan tenso, es justo, es adecuado que hoy tengamos una lectura, pero con el mayor grado de reverencia y a la vez de meditación de lo que sucedió después. Génesis 22, 9 y 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. La imagen de un padre dando en sacrificio a su hijo amado es devastadora, solo con pensarlo. Sabemos que esa imagen o que ese sacrificio no se concretó en Abraham e Isaac. Solo es de seguir la lectura, versículos 11 y 12. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Han visto los negocios? Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y yo imagino que ellos quieren decir que, no con una mala intención, pero Jehová proveerá clientes, dinero, inventario. Pero la verdad que no estaba hablando de eso. Dios se proveerá del cordero perfecto como sustituto para el sacrificio que se tiene que hacer. Jehová Jireh es: Jehová proveerá un cordero para el sacrificio. Dios se proveyó de cordero. Abraham pasó la prueba, gloria a Dios. Pero el suceso que en esta ocasión fue interrumpido por un ángel se concretó muchos años después en la persona de Jesucristo. En la cruz sí podemos ver que la provisión perfecta del Cordero Santo, aquella que el Padre dio en sacrificio a su Hijo amado, de nuevo vuelve a aparecer esa imagen demoledora de un padre sacrificando a su hijo. Pero esta vez, o en este caso, además de ser demoledora la imagen, cuando pensamos en la cruz, también es esperanzadora. Pues con ese sacrificio del sustituto perfecto, nuestro sustituto, al poner nuestra fe en Cristo, somos
reconciliados con Dios. Qué precioso es ver estas imágenes y ver a Cristo ahí, tomando nuestro lugar, pagando por nuestras culpas, recibiendo nuestro castigo y siendo una ofrenda agradable a Dios para el perdón de nuestros pecados y la redención de nuestra alma. Los lectores, los primeros lectores de la epístola a los hebreos, tenían en su mente muy clara toda esta historia y toda la vida de Abraham. También, en el caso de ellos, eran creyentes de Jesucristo como el Salvador. Entonces, por ambas historias de Abraham y Cristo, para ellos, esta lectura generaba un impacto tremendo. Leámosla como si fuéramos uno de aquellos hebreos que escucharon la lectura de esta epístola por primera vez. Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Esa, hermanos, fue la prueba que Dios le hizo a Abraham. Y ahí vemos un ejemplo enorme de fe genuina, de fe firme, llena de convicción, de fe paciente, no desesperado, una fe que pasa la prueba, que adora en la prueba y que adora también después de la prueba. La fe verdadera en Dios se mantiene creyendo en medio de la prueba y sigue confiando después de la prueba. El versículo 19 es una joya. Pensando que Dios es poderoso. ¿Quién pensaba eso? Abraham. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, la Biblia sí nos está diciendo qué fue lo que Abraham estuvo pensando los 3 días y de camino con su hijo al lugar exacto. ¿Saben qué pensaba? Que Dios es poderoso para cumplir su pacto y su juramento, aun si su hijo moría. Aunque Dios permita que muera el hijo de la promesa, Dios sigue siendo capaz de cumplir su promesa. Esa fue la fe de Abraham. En Génesis 22, volvamos, ahí perdonen que los tenemos así, porque ahí es donde está la historia, del versículo 15 al 19, también vemos algo impactante. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo,
de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Wow, de nuevo. Uf. Después de la prueba, escuchar esto para Abraham fue un regalo invaluable. Volver a escuchar el ángel y ahora decir estas cosas. Primero, para detenerle, lo he dicho muchas veces y siempre lo recuerdo. Leí, no lo vi, lo leí hace muchos años en un libro, que hubo un pintor que le pidieron que pintara la escena de Abraham dando casi por sacrificio a su hijo Isaac para sacrificarlo, y que representara su fe. Nunca he visto este cuadro, pero me lo imagino con lo que leí en la descripción. Dicen que el pintor hizo un cuadro hermoso y dibujó la mano de Abraham con el cuchillo. Y dicen que la dibujó como para expresar la fe de Abraham musculosa y con fuerza. Pero a la vez ángeles que con fuerza sostenían la mano de Abraham. Abraham no era timorato cuando creía. Toda su convicción lo llevó a obedecer. Pero luego escuchó la voz del ángel diciéndole esto. Si para mí como creyente es maravilloso la lectura de lo que el ángel le dijo, ¿cuánto más para Abraham, que lo vivió en carne propia? Yo espero, hermanos, que esto les anime a tener fe en medio de la prueba. Hay hermanos que están pasando pruebas en medio de nosotros. Tal vez no todos, pero hay algunos que están pasando momentos densos, momentos tortuosos, noches largas, preocupaciones extremas, incertidumbre. Hermanos, sosténganse confiando en el Señor, como viendo al invisible. Caminen confiando en que no están solos y que hay alguien que está ahí viendo sus corazones en medio de la prueba. Sin duda, Él está viendo sus corazones. Qué hermosa esta historia, pero no estamos en el estudio de Génesis, sino de Hebreos. Así que voy a avanzar. Luego, el versículo 20, vemos una bendición llena de fe. Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. La Biblia dice que en algún momento dice, sucedió después de muerto a Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Isaac no es el único hijo de Abraham, pero es el hijo de la promesa. Antes de Isaac está Ismael, pero Ismael no es el hijo de la promesa, es Isaac. Entonces sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Era el hijo de la promesa y del juramento que Dios le había hecho a Abraham. Isaac creció como hombre, hizo familia y tuvo hijos gemelos. El nombre de sus hijos gemelos eran Jacob y Esaú. La madre de ellos
Se nos dice que era una mujer hermosa, se llama Rebeca, como la Rebeca que hay en esta iglesia, que es hermosa, que es mi hija menor. Ella notó, Rebeca, que desde el vientre sus hijos luchaban dentro de ella y dijo, ¿qué es esto? Ustedes lo pueden ir a leer ahí a Génesis. Bueno, un día nacieron. Cuando estos gemelos nacieron, el primero en salir, no salen los dos de un solo, hermanos. El primero en este caso fue Esaú. Y su hermano Jacob, dice la Biblia, salió trabando su mano en el calcañar de su hermano. Desde el embarazo y desde el nacimiento de estos gemelos se avisoraban problemas entre ellos. Estos fueron creciendo fuertes. Y en un momento, ya siendo jóvenes, hombres fuertes, Esaú transó con su hermano Jacob, o Jacob transó con Esaú la primogenitura. Esaú la transó por un guiso de lentejas. A los que tenemos debilidad por la sopa, no juzgamos a Esaú. Esaú ese día menospreció su primogenitura y la vendió por un plato, por un guiso rojo con pan, por un plato de lentejas. Bueno, hermanos, eso fue lo que pasó. Isaac, el padre, el hijo de Abraham, envejeció y se fue quedando sin vista, fue perdiendo la vista en sus ojos. El hijo de Abraham, Isaac, aquel del que llevó la leña un día, perdió su visión, no podía identificar, ya no miraba. Cuando él dijo y sabía que el día de su partida se acercaba, consideró que era adecuado dar la bendición de la promesa a su hijo, a su primogénito. Él tenía la intención de darle la bendición a Esaú. Pero finalmente esa bendición fue dada a Jacob, quien tiempo atrás había comprado la primogenitura de su hermano. ¿Por qué era tan importante esa bendición? ¿Por qué era tan relevante? ¿Por qué Jacob la valoraba tanto? Hermanos, esa era la mejor heredad para esos hermanos. Era la bendición del hijo de la promesa de Abraham para la siguiente generación. Por lo tanto, esta bendición era para el heredero de aquella promesa de Dios a Abraham, de ser una gran nación y de ser de bendición para todas las naciones. Era una promesa, era una bendición tremenda. Entre otras cosas, o casi voy a leer casi la mayoría de esta bendición. La bendición que Jacob recibió por parte de su padre Isaac dice: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Isaac también le dio una bendición a Esaú, pero ya no era la bendición de la primogenitura. Ustedes lo pueden leer en Génesis. El pasaje en el que estamos hoy dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Había fe en estas palabras. La bendición que Isaac dio a sus hijos fue fundada en la fe que tenía en aquella promesa que Dios hizo a Abraham su padre. O sea que Isaac seguía confiando, tal como su padre, en que uno de sus dos hijos sería amado por Dios
para el cumplimiento de la promesa que había recibido su padre y que había recibido él. Y por esa fe, él bendijo a sus hijos. Ahora esa hermosa promesa que ya había recibido Isaac recaía en su hijo Jacob, a quien se conoce como Israel, el padre de aquellos 12 muchachos. Bueno, el texto también dice, versículo 21, 11-21. Por la fe, Jacob, este mismo Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. También veamos que el 22 dice, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La fe de Isaac, la fe de Jacob y la fe de José, que se nos recuerda en Hebreos 11, en cada uno de estos casos, esa fe es en el ocaso de sus vidas, ya para morir. Ya cuando Isaac ya casi iba a morir, bendijo a uno de sus hijos. Luego nos dice ahí cuando Jacob ya estaba por morir. Y nos habla de José cuando ya también estaba por morir. Así que en los tres casos, en cuanto a esto, vemos que estaban por morir. Hay una observación o un comentario que me encantó de William Barclay en cuanto a esto. Quiero leérselos íntegramente. Dice, hablando de estos tres hombres, Isaac, Jacob y José, nunca pusieron en duda que la promesa se cumpliría. No murieron desesperados porque no habían visto, sino murieron esperanzados. Su fe venció la muerte. Más adelante Barclay dice, todos estos hombres tenían en mente la misma verdad. La promesa de Dios es verdad, porque Él jamás incumple sus promesas. Puede que yo no lo vea y que muera antes de que se haga realidad, pero soy un eslabón en el cumplimiento de la promesa. Tengo fe de que la promesa se cumplirá. Pensando así, o de esta manera, Jacob da una bendición para los hijos de José, conocidos sus descendientes como la media tribu de Efraín y Manasés. No se les llama tribu en la Biblia, se les llama media tribu, porque eran hijos de un hijo de Jacob, hijos de José. El texto, y ambos formaban las tribus de José, podríamos decir, pero más se conocen como Efraín y Manasés. El texto dice que por esa misma fe, no solo Jacob bendijo a los hijos de José, sino que adoró en su vejez. Es que ahí está, hermanos. Lean el versículo. Dice que por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Ahí no termina el versículo. Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, cuando su cuerpo ya no tenía fuerzas, pues tenía que apoyarse en un bordón. En su vejez adoró. Este es un mensaje hermoso para los que han llegado a tercera, cerca de la cuarta, o ya en cuarta edad que están entre nosotros. Si Dios nos los concede, todos vamos para allá. ¿Será que solo se adora en la juventud? ¿Será que solo se canta con ánimo en la niñez, en la adultez? No. Aún sin fuerzas físicas se adora al Señor, porque los achaques de salud y la falta de vitalidad, de fuerzas de vitalidad que llegan al cuerpo,
no es un impedimento para adorar con todas las fuerzas de nuestro corazón. Pregúntenselo a los hermanos que peinan canas. Ellos también adoran al Señor como lo hizo José. ¿Por qué? Por fe en Dios. Y llegamos a José, versículo 22. Hablar de José es emocionante. Una de las vidas más reconfortantes, aleccionadoras para el cristiano es: estudie la vida de José, por favor. Un hombre que desde su juventud confió en Dios a pesar de tantas cosas tristes, demoledoras que le pasaban, complejas cosas que él vivió. Fue rechazado por sus hermanos. Yo amo a mis hermanas y a mi hermano. No me imagino sentirme rechazado por ellos. Sería un golpe como una espada que atravesaría mi corazón. Pero hay gente que se enemistan, se rechazan, se desprecian, y algunos lo experimentan. Bueno, yo no lo he experimentado, José sí lo experimentó. Fue vendido como un esclavo. Estuvo preso incluso, pero siempre confió en Dios. Siempre confió en Dios. De nuevo lo digo, siempre confió en Dios. Y esa confianza lo hizo hablar con sus hermanos ya en su vejez, en el ocaso de su vida, cerca de los días de su muerte. Vayan a Génesis 50, por favor, conmigo. Y leamos qué fue lo que le dijo, o una parte de lo que le dijo a sus hermanos, de interés para el mensaje de hoy. Génesis, capítulo 50. Vamos a leer versículos 24 al 26. O sea, los últimos versículos de Génesis. Y José dijo a sus hermanos, leámoslo con reverencia, con fe, con meditación, con el corazón abierto para aprender y ser exhortados, animados. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. En esas palabras de José hacia sus hermanos está intacta la fe en el Señor de este hombre. Por favor, tomen el libro sagrado y ábranlo en el último capítulo del libro de Josué. Por favor, vayan a Josué, capítulo 24. Y vamos a leer únicamente un versículo que cuando yo lo leo estremece. Ojalá que a ustedes también. Josué 24, 32 dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Le cumplieron, hermano. 400 años después, llevaron sus huesos, porque la fe de este hombre dice, yo voy a estar enterrado un día en la tierra que Dios prometió. Me toca partir de este mundo, pero estoy seguro
que un día le dijo, Dios los visitará. Júrenme que van a llevar mis huesos. Fue embalsamado con los que mejor embalsaman en la historia de la humanidad, los egipcios, y pudieron llevar sus huesos a la tierra prometida y lo enterraron en ese lugar. La fe en Dios nunca decepciona, hermano. Nunca es algo para traernos a la desilusión. Siempre es algo bueno. Siempre debemos de confiar en el Señor. El ejemplo de estos hombres nos debe de alentar a confiar en Dios. Nos debe de exhortar a dejar el pecado. Nos debe de impulsar a creer en Cristo, a creerle a Dios. Pero no de cualquier manera. Porque usted puede creer de manera informativa. A eso se refiere Santiago cuando dice, no, si hasta los demonios creen y tiemblan, usted no crea como creen los demonios. Que es consciente de la existencia de Dios, es consciente de la vida de Jesucristo y de su sacrificio. No, así hasta los demonios creen y como saben, tiemblan. Ocupamos una fe que plenamente confía en Dios. Una fe que aquí la palabra de Dios nos está diciendo en hebreo cómo es la fe del que confía en Dios. En los primeros capítulos invita a creer en Cristo y luego dice así es como se cree en Cristo. Hermanos, Abraham caminó 3 días hacia la tierra de Moria sin saber cómo Dios resolvería. Hermanos, Isaac bendijo a sus hijos pensando en cosas que él todavía no veía. Jacob adoró cuando ya estaba en el ocaso de su vida. Y José murió confiando en una promesa que todavía no había visto cumplida. Eso es fe. La fe no significa que entendamos todo lo que Dios está haciendo o está por hacer. La fe lo que significa es que confiamos en Dios aunque todavía no veamos lo que Él hará, pero sabemos que Él es poderoso. Tal vez o seguramente muchos están atravesando esa travesía hacia las tierras de Moria, metafóricamente hablando. Tal vez están esperando algo en sus vidas, pero todavía no lo ven. Quiero decirles, Dios nunca ha fallado en una sola de sus promesas. Conozcan bien sus promesas para que no las distorsionen. Cuando las conozcan bien tienen que tener algo claro. Dios no falla. Dios siempre cumple sus promesas. Por eso usted debe de seguir creyendo. Usted debe de seguir obedeciendo. Usted debe de seguir adorando. Siempre, amados hermanos, usted debe de seguir caminando en la senda del Evangelio. Porque la fe genuina, puesta a prueba, no abandona a Dios. ¿Recuerdan antes del 11? ¿Qué dice? 10:39. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para preservación del alma. Solo acabo de citar la palabra de Dios. La fe puesta a prueba no abandona a Dios, se aferra más a Él. Cuando usted no pueda ver lo que Dios está haciendo, recuerde quién es Dios, su hermoso carácter. No necesitamos ver la provisión para confiar en el proveedor.
Confiemos en el proveedor, aunque no miremos todavía su provisión. Que Dios nos conceda una fe así. Por eso estamos despacio en Hebreos 11, porque la generación de cristianos de hoy necesita crecer en fe. Necesita crecer con una convicción total, plena, una fe que pasa la prueba, que adora en la prueba y que después de la prueba sigue confiando en el Señor y adorando al Rey de Reyes. Cuando no sabemos lo que Dios hará, podemos seguir confiando en quién es Dios. Eso hicieron estos hombres. Hermanos, versículos atrás lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no puede ser un creyente sin fe. Al menos sea uno de poca fe, pero no puede estar sin fe. Y si es de poca fe, abra su corazón a estas enseñanzas y crezca en fe. En fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a orar. Querido Dios, amado Dios, poderoso Dios, buen Dios, te alabamos y te glorificamos. Santifícanos en tu palabra, que nuestra fe crezca en ti, que nuestra confianza, que nuestra relación cercana a ti en fe crezca. Y que en esta iglesia, Padre, tú nos guíes, porque necesitamos de ti. Necesitamos anclar nuestra fe en la roca firme, para que no sea una fe débil, sino firme. Te ruego por los que están en diversas pruebas, para que tú les des fe en ti. Consuela a tu iglesia, enseña a tu iglesia, guía a tu iglesia por tu palabra. Jóvenes que están aquí, ancianos que están aquí, matrimonios, niños, a todos, Padre, a todas las generaciones, al más maduro en la fe, al que tiene más años en la fe, como al que está en ti hace poco tiempo. Danos fe, Señor. Provéenos de más fe. Guíanos a crecer en fe, a amar a Jesucristo, a adorar a Cristo y su sacrificio perfecto en medio de la prueba y después de la prueba. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermano Rodolfo, podemos